Buenas noches, estimados telespectadores de todo el territorio nacional. Bienvenidos a este su programa Detrás de la Verdad de este lunes 18 de agosto. El país ha vivido una jornada democrática este pasado domingo 17 de agosto. El país ha decidido en las urnas. El país ha dispuesto que los bolivianos vamos por primera vez en la historia democrática del país a una segunda vuelta electoral. Contra todo pronóstico de las encuestadoras, Rodrigo Paz se consolida en primer lugar como el candidato más votado de las elecciones presidenciales de este pasado domingo. Jorge Quiroga Ramírez ocupa el segundo lugar, sí, ocupa el segundo lugar en la preferencia de los electores, de acuerdo a los resultados oficiales del Tribunal Supremo Electoral, al 95.41%, está su logo allí tapando, al 95.41% de los votos escrutados. Rodrigo Paz logra el 32.14% de los votos. Le sigue Tuto Quiroga con el 26.81% de los votos. En tercer lugar, un poco más distante, está el candidato de la Alianza Unidad, Samuel Doria Medina, que logra el 19.86% de los votos. Andrónico Rodríguez ya ocupa el cuarto lugar, mucho más distante, con el tan solo 8.22%. Manfred Reyes Villa, el 6.6%. Eduardo del Castillo salvó la sigla del MAS, pero no es suficiente. Va a tener una esmirra representación en la Asamblea Legislativa, 3.16%. Johnny Fernández pierde su sigla, al igual que Pavel Aracena. Los votos nulos alcanzan el 19.38% de los votos, los votos blancos el 2.45% de los votos. 19 de octubre es la fecha marcada para ir a segunda vuelta electoral. Tuto Quiroga y Rodrigo Paz. Rodrigo Paz y Tuto Quiroga se van a tener que enfrentar nuevamente en las urnas para decidir cuál de estos dos candidatos será el presidente de Bolivia. Está con nosotros a esta hora de la noche Jorge Tuto Quiroga Ramírez. Una jornada bastante movida fue la que se vivió este domingo, una campaña electoral bastante ajetreada. Ingeniero, buenas noches, gracias por atender nuestra invitación. ¿Cómo recibe? ¿Qué le dice al país después de haberse vivido esta jornada electoral que ha decidido que usted es uno de los dos que va a segunda vuelta? Buenas noches. Buenas noches, Junior. Un saludo a todo Bolivia. En primer lugar, decirle gracias a todos los bolivianos que contra viento y marea, contra muchos intentos de sabotear, diferir o cancelar estas elecciones, lograron con su actitud, con su participación ayer, demostrar que la fuerza democrática de Bolivia es imparable. Y agradezco a todos los que fueron a votar, pasándose un buen rato en cola, estando al sol, lo vimos en diferentes lugares del país. Y agradezco a los que han votado por nosotros o por otros. De eso se trata la democracia, incluyendo por aquellos que vienen de otras tendencias que son absolutamente opuestas, pero cada voto debe contar y se tiene que contar todos los votos porque de eso se trata la democracia. Claramente, Junior, lo de ayer ha marcado el fin de ciclo, lo advertíamos y se hizo realidad. Terminó el tiempo del MAS, llámale evismo, arcismo, androniquismo, concluyó su tiempo siempre y cuando seamos capaces de articular una gestión de gobierno que dé respuestas a los bolivianos. Tenemos una oportunidad extraordinaria, una presencia parlamentaria aplastante. En algunas entrevistas antes yo decía que la bancada del MAS, evismo, arcismo iba a ser pequeña y esmirriada, y ahí está. No sé siquiera si van a llegar con el conteo final y la distribución de diputaciones que se haga con el conteo totalizado. No sé si van a poder llegar a 10 parlamentarios de 166. ¿Qué significa eso? Que los que hemos sido, que veníamos de otras vertientes de la oposición, tenemos una aplastante presencia parlamentaria, y la pregunta va a ser ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo damos respuesta a las angustias de las familias bolivianas? ¿Cómo paramos la inflación que sube como cohete y te vacía las canastas o sales con las canastas vacías cuando vas al mercado?
cómo usamos ese respaldo para acabar con las colas interminables de diésel y gasolina o el sufrimiento de los productores que no tienen cómo producirse, a estos agropecuarios o mineros por la falta de diésel, cómo garantizas el suministro de dólares para importar medicamentos, que los ahorristas devuelvan su dinero de vuelta, cómo hacemos un cambio radical para proyectar un futuro luminoso con 750,000 empleos en 5 años, modificando toda la estructura jurídica de hidrocarburos, de minería, de litio, para atraer inversión, generar empleo y tener producción. Ese es el desafío que tenemos entre manos. Eso será lo que se va a debatir en esta histórica e inédita segunda vuelta, y lo haremos de forma constructiva para dar una señal en esa dirección. Yo ayer empecé mi intervención felicitando a Rodrigo Paz Pereira. Creo que deben quedar atrás estos 20 años donde, pasada la elección, el MAS se dedicaba a insultarnos, a insultar y denostar a los que habían participado y a los que habían votado por otros que habían participado. No, hay que respetar a los votantes, incluso a los de Andrónico o Eduardo del Castillo. Saludo que hubieran hecho conocer su criterio emitiendo su voto. Eso es democracia. Tenemos la oportunidad de cambiar el futuro de Bolivia con esta elección. Dependerá de lo que suceda en la segunda vuelta, histórica e inédita. Estamos preparados para enfrentarla. Estábamos con la estrategia de llegar a segunda vuelta y terminar con el ciclo del MAS. Eso se ha hecho. Ahora, a tener el gobierno en segunda vuelta para hacer el cambio radical y cambiar Bolivia para siempre. Ingeniero, el pueblo le ha conferido su voto. El pueblo considera que usted es uno de los 2 proyectos políticos que puede sacar al país de la crisis económica. Le voy a mostrar cómo quedaría conformado el Senado Nacional, aunque aún está en disputa un senador que podría ser para libre y podría restársele a la Alianza Unida. 15 senadores para Rodrigo Paz, 12 senadores para Tuto Quiroga, que podría ser 13, teniendo en cuenta que hay una pelea allí de un senador entre Libre y Unidad, 8 senadores para Unidad, un senador para APB Sumate de Manfred Reyes Villa. ¿Cómo encarar en caso de que en la segunda vuelta el pueblo decida darle su apoyo a Jorge Quiroga? El Senado lo tendría que presidir la oposición, en ese caso el Partido Demócrata Cristiano. Junior, lo importante es qué vamos a hacer con esa presencia parlamentaria que estás mostrando allá. Y yo he trabajado en el pasado cuando había democracia multipartidaria. Un partido tenía la presidencia de una cámara, el otro la presidencia del Senado, las comisiones se distribuían. Lo importante es qué hacemos, no quién toma qué comisión o qué cargo. Y por eso es importante ganar tiempo. Yo he pedido en la campaña, y lo voy a poner en práctica, que cuando estén definidos todos los curules, incluyendo las diputaciones, lo relevante de lo que estás mostrando es 0 de Andrónico, 0 del MAS, que tenía durante mucho tiempo sus propios 2/3 en cada una de las cámaras, y hoy día 0 en Senado, y de los 130 diputados, con suerte van a llegar a 8, 9, quizás 10. ¿Eso qué significa? Una oportunidad de oro para responder al sufrimiento, a las angustias de las familias bolivianas. Se tiene que aprobar al principio el programa de estabilización para inyectar 12,000 millones de dólares. Se tiene que trabajar en esta transición con las bancadas, concertar los proyectos de ley. Los tenemos nosotros elaborados, queremos socializarlos y trabajarlos con los sectores. La nueva ley agropecuaria, la nueva ley de vaporíticos, hemos discutido con Comcipo cómo hacerla ya en Potosí. Nueva ley de hidrocarburos, las hemos discutido con los sectores también. Hay que recuperar el gas, de lo contrario vamos a tener que apagar 7 de cada 10 focos y cocinar a leña, porque no vamos a tener GLP en la cocina, el gas de garrafa, ni tener la conexión domiciliaria. Lo que viene es dramático, son 20 años perdidos. Hay que recuperar el tiempo, hay que hacer una agresiva agenda legislativa y no podemos esperar hasta que se dilucide la segunda vuelta y sepamos allá
el 20, 21 de octubre o la noche del 19 el resultado final que se vaya a tener. Tenemos que ganar estos 2 meses y trabajar esas leyes, incluyendo la reforma a la Constitución, que requiere 2/3 y que claramente los tenemos. Bolivia debe cambiar la estructura jurídica, el sistema judicial, el entorno para atraer inversiones. Es importante dar la máxima seguridad a los que van a invertir en Bolivia y para eso se requiere hacer antes de diciembre por 2/3 una serie de propuestas de reforma. Nosotros tenemos un documento, claramente no tenemos los 2/3, tenemos una presencia importante y queremos empezar a trabajar bajo la perspectiva de que esa es la agenda que hemos propuesto como binomio Tuto Quiroga y JP Velasco. Pero de todas maneras, tendrá también la gente de Rodrigo Paz que ver esto y las otras bancadas, la de Samuel Doria, la de Manfred Reyes Villa, hacer esta discusión, porque cualquiera que sea el que gane la segunda vuelta, y vamos a trabajar alma, vida y corazón para estar ahí, requiere recuperar el tiempo perdido, cambiar las cosas, traer inversión, generar empleo, parar la inflación, garantizar el suministro de diésel y gasolina, parar la gastadera y robadera. Eso se debe hacer desde el principio, no perdamos tiempo, empecemos a trabajar desde la próxima semana con los congresistas que ya tendrán los que vienen, nombre y apellido, y que no sean como los congresos que se van, que rara vez sesionaban. Empecemos a trabajar desde antes de ser posicionado para que el día que empiece a funcionar el Congreso respalden, y espero estar ahí como presidente, la aprobación de propuestas legislativas para cambiar Bolivia, recuperar el tiempo perdido y abrir un futuro luminoso para nuestro país. Pero la pregunta es decir, si usted es electo presidente de segunda vuelta, va a necesitar de Rodrigo Paz para gobernar. Si Rodrigo Paz es electo presidente en segunda vuelta, va a necesitar de Tuto Quiroga para gobernar. Es decir, ninguno de los dos puede gobernar y puede aprobar leyes o puede pretender reformar la Constitución si no es sin los votos del otro. Así es, Junior, y mira, es un interesante e inédito desafío. Va a haber una segunda vuelta entre 2 candidaturas, la de Rodrigo y la nuestra, que vamos a tener que después trabajar juntos. Por eso, que el diálogo sea y el debate constructivo, propositivo, contrastemos las propuestas, la capacidad, la credibilidad, la experiencia, hagámoslo de forma que sea edificante para Bolivia, conscientes que después tenemos que trabajar juntos y que también tenemos que trabajar con los parlamentarios de Samuel Doria Medina y de Manfred Reyes Villa para hacer los cambios a la Constitución, para volver a hacer designaciones de 2/3. La corrupción se para cuando recuperemos la meritocracia en el estamento judicial, en yacimientos, en la Contraloría, en los órganos electorales, en la Defensoría del Pueblo. Todo eso tiene que ser hecho por 2/3 y se necesita entre la presencia de lo que tenemos nosotros y lo que tiene Rodrigo, más o menos parecería que va a haber 2/3 de ambas cámaras, un poquito más, pero de todas maneras, mientras más amplio sea el espectro político, más sólidas van a ser las reformas, más creíbles las designaciones. En algún momento en Bolivia poníamos a gente como Amparo Vallivian en la aduana para que limpie la lacra de la corrupción de esa aduana, o a Segada en servicio de impuestos, o a Bakovich en caminos. La gente dirá nombres que van y vienen, profesionales que eran los mejores en su campo para decirle a Bolivia la función pública va a ser por mérito, por capacidad, respetando a los mejores profesionales, no a los amarrahuatos, no el nepotismo, no el favoritismo. Hay que cambiar todo, incluyendo la gente que accede a la función pública y que acceda por mérito reconocido por 2/3 del Congreso. Estamos destinados y condenados a entendernos. Es una inédita segunda vuelta, pero pasada la segunda vuelta vienen 5 años por delante, el país en una profunda crisis, todo ha sido degradado, todo está descompuesto, todo debe ser reconstruido sin perder un minuto. Ese es el imperativo del momento, ese es el desafío que nos convoca a poner a Bolivia por delante y así lo tenemos que hacer, entendiendo que en la segunda vuelta, con claridad, vamos a contrastar
quién tiene las ideas, las propuestas y el equipo para implementar el cambio radical. No es cuestión solamente de las leyes, ese es un paso inicial. Después, hay muchas cosas que tiene que hacer el Ejecutivo con equipo, con capacidad, con credibilidad, para hacer el programa que garantice la estabilidad y que se aplaste la inflación, para que te asegures de no seguir viendo en tu celular partidos de fútbol enteros. Creo que tú puedes ver todo un campeonato mundial de fútbol mientras andas cargando diésel. Eso no, ese es tiempo que pierdes de tu trabajo, de estar con tu familia, de estar en un espacio de distensión. Tenemos que volver a la normalidad con plena estabilidad. La crisis es profunda. El voto de los bolivianos ha sido para un cambio radical, yo así lo interpreto, eso proponemos y eso vamos a explicar en el desarrollo de esta campaña por la segunda vuelta. Vamos a darle respuesta a esa enorme confianza, ese enorme voto de respaldo de Bolivia que ha pedido cambio a gritos el día de ayer. Ahora, ingeniero, mi pregunta es, ¿lo sorprendió los resultados de este pasado domingo? Es decir, un Jorge Quiroga Ramírez que ocupa el segundo lugar con el 26.81% de los votos y un Rodrigo Paz que aparece de atrás, digamos, contra todo pronóstico con el 32.14%. ¿Esperaba usted estos resultados? Si me preguntabas 10 días antes de la elección, no. Si me preguntabas horas antes de la elección por los últimos trabajos, sí, aunque no precisamente en esa magnitud y con algún grado de incertidumbre todavía. ¿A qué me estoy refiriendo? Creo que la gente ahora entiende, Junior, y los periodistas saben que en eso soy repetitivamente aburrido. Salió una encuesta y todo el mundo, oh, señor Quiroga, que aquí, que usted está aquí, que allá. Hace años les digo, no comento encuestas, y a la gente mía les digo, no comentamos encuestas, porque hemos visto una y otra vez, y cada vez que pasa el ciclo electoral nos olvidamos. Yo recuerdo que había encuestas el 2019 que encuestaban hasta el fraude de Evo Morales y de las mismas encuestadoras que ahora siguen dando vueltas, o que decían el 2020 que había una segunda vuelta garantizada y la diferencia de Arce fue abrumadora. Entonces, la experiencia, y te puedo repetir, del 21F que decían las encuestadoras, lo que pasó en elecciones regionales, en fin, ¿para qué aburrir a la gente? Por eso no las comento. Lo cual me dicen, no cree. No, claro que creo. Son una aproximación, son un instrumento de trabajo, pero como decía don Felipe González, el exgobernante español, una cosa es la investigación de opinión pública que uno usa por orientar su tarea, y otra cosa es la investigación de opinión publicada, que lo que busca es manipular, y en Bolivia hace tiempo que lo vivimos, por eso no comentaba. Sabíamos que claramente Rodrigo Paz estaba subiendo, se veía esos registros, y estaba con una subida de aceptación bastante acelerada. Hicimos un último trabajo restando horas para sobre todo tener control de calidad con miras a la segunda vuelta. Nuestro objetivo era estar allí. Estamos claros que lo hemos logrado, y ya te podría decir que fue recién hacia el final, en el último trabajo, que vimos que de la posibilidad de segunda vuelta Quiroga-Doria Medina pasábamos a una segunda vuelta Quiroga-Paz. Lo vimos con muy pocas horas antes, quizás no en la magnitud que finalmente se dio. Estamos también recopilando las actas, viendo qué ha sucedido en diferentes lugares. Daremos nuestro criterio sobre eso también. Pero el escenario que hace 10, 12 días, esa segunda vuelta Quiroga-Paz no era más Quiroga-Doria Medina, sí cambió, y en las últimas horas, antes de la elección, detectamos que no había certeza, pero el escenario más probable era segunda vuelta Paz-Quiroga, Quiroga-Paz. Ingeniero, una pregunta. Yo veía en las redes sociales cómo se hacían la burla de Libre, ¿no? 1-0, 2-0, 8-0, 9-0, 10-0 decían. Y es más, se lleva adelante una arremetida contra un periódico, el periódico El Deber, que creo que es la única encuesta que le ha acertado en algo. Cuando dice que Rodrigo Paz está en ascenso, horas después otros medios, otras encuestadoras también lo ponen a Rodrigo en el piso. Es decir, ¿qué debe suceder con las encuestadoras, ingeniero? Porque hay quienes consideran que hay que empezar a regular
Es decir, guste o no guste, fíjese usted, decía 10-0, 10 Samuel, 0 Tuto. Y sucede que ahora Samuel se va a su casa o seguramente se va a dar sus vacaciones. Pero finalmente esta encuesta puede direccionar y manipular el voto de los bolivianos. Lo que te decía, la célebre frase de Felipe González, la investigación de opinión publicada no siempre es lo mismo que pública, porque lo que busca al publicarse a veces es influir, mover, y se ha visto eso mucho tiempo. No olvidemos que el país está destruido en su base institucional. Todas las instituciones están envilecidas, corrompidas, todas. Y no olvidemos que Evo Morales inventó el sistema. Ahora él lo critica. Él inventó el sistema que solo se podía publicar la encuesta de aquellas empresas que se registraban ante él cuando él manejaba el Tribunal Electoral, y solo podías publicar lo que él aceptaba. Él inventó ese sistema. Él inventó ese sistema de quitar siglas. Él inventó eso de que el Tribunal Constitucional haga fallos para que él viole la Carta Magna y se postule una y otra vez. Y después dejaron de gustarle los inventos, pero él patentó todo este sistema. Yo te diría, Junior, que sí, que hay que revisar muchas cosas de la legislación electoral. Como gobierno lo vamos a hacer, pero quiero que se entienda que estamos todavía bajo las reglas vigentes, que queda una segunda vuelta. Si hubiésemos ganado en primera vuelta, te estaría diciendo exactamente qué haríamos sobre actitudes de corte muy oscuro en el manejo de encuestas, pero hay todavía 8 semanas, una segunda vuelta. Estoy sujeto aún a esas reglas y a la propia norma que me he impuesto de no hacer comentarios sobre esto. Simplemente te he respondido algo sobre nuestro trabajo interno de hace unos días para explicar de que el escenario de la segunda vuelta que se dé lo vimos venir con pocas horas de anticipación, meramente para ilustrar eso. Pero pasada la segunda vuelta, sí, hay muchas cosas que revisar. Creo que el sistema de inscripciones, Junior, con todo respeto, el registrar un vicepresidente faltando 3 días es jocoso. El que hay candidatos al Congreso que se ha cambiado faltando 5 días en lugares de alta expectativa, no estoy hablando en el quinto suplente, estoy hablando en lugares de relevancia, es hacerse la burla de la democracia representativa. No es decir, voten por la sigla, no les aviso quiénes son, lo tengo escondido, y faltando 48 horas inscribo a alguien para que no se den cuenta de por quién estás votando. No olvidemos que con el voto presidencial vienen esas tablas que mostrabas. ¿Quién va a ser legislador los próximos 5 años? Y está claro que Rodrigo Paz y yo tenemos que pelear por la presidencia. Uno será presidente, espero estar ahí, pero no tenemos ninguno de los dos el puesto garantizado. Es obvio que sus primeros senadores, diputados y los míos sí lo tenían, y me parece que de otros partidos también. Y esto de decir, faltando 3 días, quién es el vicepresidente o quién va a ser senador o quién va a ser diputado, me parece que es una flexibilidad normativa que hace daño al principio de la democracia representativa, y que parte de tener mejores reglas es también el poder hacer investigaciones profundas, que ojalá las empresas encuestadoras no destruyan los datos, guarden las boletas, y vamos a buscar de que eso, en una revisión que se vaya a hacer adelante, se pueda ver si fueron errores por impericia, por incapacidad, o si hubo alguna intención dolosa. ¿Para qué? Para que no sigamos con este juego que es recurrente. Viene esto, fallan, la gente se indigna, pasan 3 meses, nos olvidamos y al poco tiempo otra vez. Ahora no nos olvidemos que hubo elecciones, que hay segunda vuelta y vienen elecciones regionales y municipales. Necesitamos, después de esta segunda vuelta, corregir estos temas que te estoy señalando. Me parecería ridículo que en la elección regional que se viene en marzo y locales, tú empieces a cambiar el primer, segundo concejal de candidaturas viables faltando días para las elecciones. Esa burla creo que hay que modificarla, y también ver las normas que rigen este trabajo de las encuestadoras, más allá de lo que tú decías, que había gente que hacía de esto claramente una estrategia de campaña, de mostrar cuántas a favor, y al final yo siempre decía algo que se ha comprobado, que es absolutamente cierto. No las comentaba por eso, y solo voy a comentar los resultados, que incluso siguen en curso.
pero sabemos básicamente por el nivel de conteo del CIREPRE, y por cierto, destaco que parece haber funcionado bastante bien. Tenemos también las actas, destacamos el trabajo del TCE, y así como al inicio he felicitado a todos los bolivianos que hemos ido cívicamente, democráticamente, a depositar con fe, con fuerza, con esperanza ese voto, también destaco la labor del doctor Oscar Hassenteufel. Yo no soy de aquellos que piensa o que le gusta destacar liderazgos mesiánicos o imprescindibles, pero creo que la presencia del doctor Hassenteufel es lo más cercano a una figura imprescindible en una elección tan importante como la que se ha dado. Su liderazgo, su credibilidad, su poder de convocatoria han hecho posibles varias reuniones y nos han traído a esta jornada que hemos tenido ayer, y nos van a tener... nos tienen en puertas de renovar presidencia, vicepresidencia, Congreso, de una forma que hace unos meses se veía difícil, Junior, y aquí estamos a seguir, y vamos a seguir trabajando con todo amor, con toda dedicación, con todo corazón. Hemos luchado mucho tiempo contra este proyecto de Vista, contra sus patrones de fuera. Queremos liberar a Bolivia de ser una autocracia tiránica como Venezuela, Cuba, Nicaragua. Queremos un cambio radical, queremos darle respuestas a la gente, y vamos a hacer esas propuestas, discutirlas y debatirlas en profundidad en segunda vuelta con un panorama claro. Ya no habrá 8 atriles, 6 atriles, serán 2 atriles, y tendremos oportunidad de contrastar propuestas para salvar Bolivia y dar respuesta a los bolivianos. Medina le dio su apoyo a Rodrigo Paz inmediatamente de conocer los resultados, sin preguntarle a su aliado, ¿no? No le preguntó a Luis Fernando Camacho, él ha dicho que va a analizar. ¿Cómo recibe usted el hecho de que el tercero le dé su apoyo a Rodrigo Paz? Es decir, el voto no es transferible, pero Samuel ya apareció inmediatamente a darle su apoyo a Rodrigo Paz. Respeto, cada persona tiene la libertad de decir por quién va a votar. Los votos, como tú dices, no son transferibles. La segunda vuelta es una elección donde todo empieza de nuevo. No es que uno empieza con la votación, que no es como el segundo tiempo. He escuchado decir ahí segundo tiempo. No, es un nuevo partido. No es que si el primer tiempo va 3-2, el segundo tiempo empieza de 3-2. No, aquí es otro partido, todo empieza 0-0. Hay que trabajar de nuevo, es 8 semanas, hay tiempo, es inédito, nunca hemos tenido eso, es más claro, más nítido, es solamente 2 binomios, 4 personas en cancha para hacer ese debate. Ya terminó la elección de diputados, de uninominales, de plurinominales, de pluristatales, de circunscripciones indígenas, de senadores, ya terminó. Es más claro, más nítido, y permite a la gente evaluar las propuestas, la capacidad, la credibilidad, la experiencia, la trayectoria de quienes queremos optar a los 2 cargos más importantes del país. Repito, he visto esto en varios otros países, sé cómo funciona la dinámica. En Bolivia, primera vez lo he visto, he apoyado amigos que estaban en una segunda vuelta, es primera vez que la vamos a tener en Bolivia, y creo que va a ser otro importante hito democrático como lo que ha sucedido este 17 de agosto. Y nuevamente mis saludos respetuosos a la labor que ha hecho todo el Tribunal Electoral, pero en particular a ese liderazgo imprescindible del doctor Hassenteufel. Tú recuerdas, Junior, cuántas horas y programas se han gastado hablando del TREP, que tenía la muy mala fama de que fue detenido en 2019 por 24 horas y ahí vino el fraude. Y resulta que ahora, fíjate, la noticia, lo más novedoso de esta jornada es que nadie está hablando del nuevo sistema que se ha hecho, lo cual es una buena señal. Hoy día conversaba con el ministro Cristo, que ha presidido la misión de la OEA, y con gente que ha venido de fuera, y todos han destacado eso, lo están haciendo en sus informes. Yo, como candidato, camino a una segunda vuelta, también lo hago, como creo que nadie esperaba, y recuerda cuánto se hablaba del padrón que había que depurar, que había que auditar, que el TREP no servía. Y es de aquí que hay una elección donde todos los protagonistas la han aceptado. Hasta he escuchado al señor del Chapare decir que acepta los resultados. Creo que ha apoyado al capitán Lara en su declaración. Se jactaba de poco del voto nulo, o de que ponderaba o destacaba al capitán Lara, pero en esencia hasta el que trató de bloquear y sabotear este proceso termina aceptando el resultado. Repito, eso requiere que todos reconozcamos y agradezcamos al Tribunal Electoral y a la labor que han hecho, y a los bolivianos
que más allá de un par de desmanes aquí o allá y un abucheo de más por aquí o por allá, hemos participado en una jornada cívica, democrática, ejemplar. Y no lo digo yo como protagonista, me lo han dicho muchos de los observadores que nos han acompañado y que volverán para el 19 de octubre. A eso iba a preguntarle, ¿su relación con Lara es nula, está buena, lo conoce, no le conoce, no lo conoce? Le voy a preguntar esto porque lo voy a invitar a escuchar lo que acaba de decir hoy y allí en el Alto, en el teleférico morado. Dijo, ya está empezando Tuto con sus mariconadas de la guerra sucia. O sea, lo va a escuchar, haga campaña, dijo. A ver, que lo escuchemos y le pregunto si es que usted tiene una mala relación con Lara o qué está pasando. Vamos a verlo. Falta la última batalla y ya están empezando los cobardes con la guerra sucia. Hace rato el Rodrigo me preguntaba que yo tenía vínculos con Evo Morales. Ya está empezando Tuto Quiroga con sus mariconadas. Estimados patriotas, Bolivia, la juventud, la gente honesta, le ha dicho no al masismo, pero también le ha dicho no a los mismos de siempre. Y ahí está Tuto Quiroga, que es parte del pasado, pero quiere aprovechar la oportunidad para volver a robar a la patria. Nosotros no vamos a caer en su guerra sucia, nosotros vamos a trabajar con el pueblo, vamos a hacer campaña, no nos vamos a distraer. Porque cuando los perros ladran, es señal que avanzamos. No van a volver las logias al poder, no van a volver los racistas al poder, no van a volver los elefantes al poder y no van a volver los asesinos al poder. El 19 de octubre vamos a dar una señal de que no queremos la vieja casta política. Sí. Y le digo a Tuto Quiroga, no sea cobarde, no sea maricón, haga campaña y gane en la cancha. Sin pagar, no sea cobarde, sin pagar. Y no intente hacer fraude y no intente pagar encuestas. Exacto. Porque se lo vamos a demostrar Y a el militantes. 19 de octubre vamos a ganar la gran batalla porque creemos en Dios y porque somos de Dios. ¿Cuál es su opinión, ingeniero? Una declaración subida de tono. Estaba allí Edman Lara. Por alguna razón no llegó Rodrigo Paz Pereira. Hablando de Dios, que Dios lo perdone. Dios mío, qué manera de proferir insultos. Qué triste, Rodrigo. Él dijo otra cosa ayer. Y así se empieza haciendo esos cánticos homofóbicos, de cobarde, llenos, la retórica de insultos. Bueno, este tiene una actitud diferente, la voy a buscar a mantener por ahora, porque tenemos propuestas y el que recurre a la invectiva, a la diatriba y al insulto es porque carece de propuestas. Seguramente es mejor caer en eso que mostrar a la gente cómo se va a parar la inflación, cómo se va a solucionar el problema de las colas de diésel y de gasolina. Porque mire, yo no había escuchado francamente eso. Sí lo había escuchado Evo Morales esta mañana, pero no había escuchado. Me comentaron, viniendo a esta entrevista, que había hecho una retahíla de insultos y que incluso había dicho que lo va a poner en orden a Rodrigo si es que hace algo mal, y había amenazado a su propio candidato. Bueno, que se entiendan allá y que Rodrigo vea si esa es la tónica que le quiere imprimir a esto, esa catarata de insultos, si es eso lo que respalda a Rodrigo. Sería bueno que salga, explique si respalda esto o repudia esta catarata de insultos, que no es lo que Bolivia quiere, no es lo que Bolivia espera. Yo más bien estaba en las discusiones, me mostraban como víctima de las encuestadoras, no como el que las usaba o manipulaba, porque nunca lo he hecho y más aún nunca las he comentado. Vamos a seguir con propuestas, con respuestas para Bolivia
el campo de los insultos lo dejamos a otro. Y fíjate lo último acá, Junior. Pasa algo en campaña. He visto un recurso que se utiliza de forma recurrente. Cuando alguien tiene un problema, dice, me están haciendo guerra sucia, y después proceden a seguirla haciendo. Tú recuerdas que en esta campaña, cada vez que había un problema en el bloque de unidad, que subían algo de Almaraz o decían algo contra Santa Cruz o tenían listas negras, salían de eso diciendo, no, guerra sucia. Y yo lo único que hacía es propuestas. Después se demostró que del lado del bloque de unidad se erogó 800,000 bolivianos en hacer insultos y guerra sucia en redes digitales. ¿A quién habla? A JP Velasco y a Jaime Dunn. Entonces, eso ya hemos visto esa receta. Qué triste que esa sea la forma que Rodrigo quiere empezar. Yo lo vi con una tónica diferente. Qué triste que no duró eso ni 24 horas. Ingeniero, una pregunta que le hago. ¿No estuvo Rodrigo Paz en este acto? No sé si algo pasó. Y claro, deme la foto que le he enviado. ¿Qué fue lo que dijo Edman Lara? Ya le mandé una nueva, señor. Dijo, yo soy la garantía, dijo, si Rodrigo no cumple, yo lo encaro, dijo. ¿Cómo ve usted la situación? ¿Usted va a emprender ya la campaña? ¿Cuándo la empieza? Ingeniero, teniendo en cuenta que el 19 de octubre vamos a las urnas, hay un único debate presidencial. A ver, vamos a encararla desde hoy. Hoy día hemos estado ya en actividades, seguimos en entrevistas, no paramos ni un minuto, no hay derecho ni a vacación ni a descanso. Anoche estuvimos hasta muy tarde haciendo la revisión de las cosas. Esta mañana estaba en un par de medios muy temprano también. Hoy día reuniones, gente que ha venido a observar de fuera. Vamos a seguir inmediatamente mañana otras actividades. No vamos a parar, no vamos a seguir hacia adelante con el mismo espíritu que señalé ayer. Yo sí, cuando digo que voy a buscar hacer una campaña de propuestas, lo respaldo, lo respeto y actúo en consecuencia, y siempre lo he hecho. Lo que pasa es que cuando otros se metían en problemas por reuniones o por declaraciones que hacían, no encontraban otro recurso mejor que decir, debe ser guerra sucia, y está verificado que se pagaban guerras sucias en redes sociales en contra nuestra. No la hemos hecho, ni la vamos a hacer. Lo que es penoso es, veo que duró 24 horas lo que dijo Rodrigo sobre hacer una campaña constructiva, edificante, que sea ejemplar. Creo que no duró mucho, y me habían comentado esto, no sé el tenor exactamente de lo que dijo el candidato a vicepresidente, pero habrá que preguntar quién es la cabeza de esa campaña, porque parece hasta una suerte de amenaza a su candidato presidencial, distinto y peculiar. Gracias, ingeniero. Le agradecemos gentilmente por haber atendido nuestra invitación. No sé si tiene algo más ya que decir en la despedida después de esta jornada electoral donde los bolivianos lo han apoyado con su voto. No, gracias, Junior, gracias por el espacio como siempre, y gracias a todos los medios de comunicación. Ayer cuando votaba salí y les di la mano a muchos uno por uno. Pequeño detalle, porque mis hermanos en Venezuela cuando votan nadie les da cobertura ni les dan estas entrevistas, ni en Cuba menos. Aquí ha habido problemas, pero todavía tenemos una prensa libre, y ayer hemos demostrado que tenemos un espíritu democrático vibrante. Gracias a todos los medios que cubren la actualidad informativa, gracias a los bolivianos que han participado con civismo, y destaco una vez más el trabajo del Tribunal Electoral. Aquí seguimos con toda la fuerza, con fe, con esperanza. Vamos a cambiar Bolivia este 19 de octubre, todos a votar a la segunda vuelta, y nosotros trabajaremos estas 8 semanas para ganarnos su confianza, la honraremos para conseguir su respaldo, lo respetaremos, y para conseguir un mandato que ejerceremos para hacer un cambio radical que traiga mejores días para nuestro país y que dé respuesta a las angustias de las familias bolivianas que están sufriendo en esta crisis, pero ya llega un nuevo gobierno y llegarán las respuestas que necesitan con el gobierno de la Alianza Libre. Gracias, ingeniero. Le agradecemos gentilmente por haber atendido nuestra invitación. Buenas noches, muy amable. Vamos a una pausa y seguimos con más. No se vayan. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad. Detrás de la verdad. Llegó la era de la digitalización para simplificar tus viajes. Con los kioscos de autoservicio de Boliviana de Aviación podrás cotizar y comparar precios, reservar vuelos y pagar fácilmente.